Querida comunidad de mentes curiosas y almas en constante búsqueda, es un verdadero placer conectar con cada uno de ustedes en este espacio de reflexión y crecimiento. Un lugar donde las ideas germinan y se transforman en poderosas herramientas para la vida. Hoy nos sumergiremos en un concepto tan fundamental como a menudo eludido, uno que resuena en lo más profundo de nuestra existencia y define la calidad de nuestro transitar por este mundo. Me refiero a la profunda y transformadora tarea de crear valor en ti, una frase que a primera vista podría parecer sencilla, pero que encierra un universo de significado y potencial ilimitado. Un llamado a la acción para desatar la grandeza que ya reside en nuestro interior, esperando ser reconocida, cultivada y expresada plenamente. Imagina por un momento que eres una obra de arte en constante creación. Cada día una nueva pincelada de experiencia, cada desafío un matiz de color que añade profundidad, cada aprendizaje una textura que enriquece tu lienzo personal. Esa es la esencia de construir valor en ti mismo. No se trata de buscar la aprobación externa, ni de acumular bienes materiales, aunque estos puedan ser resultados secundarios de una vida bien vivida, sino de un proceso intrínseco de autodescubrimiento, de forjar una identidad sólida y resiliente, de nutrir tu mente, cuerpo y espíritu con aquello que te eleva, que te inspira y que te permite florecer en tu máxima expresión. Es la construcción de un castillo interno inexpugnable, cuyas torres son tu autoconfianza, tus muros tu resiliencia y sus cimientos tu propósito inquebrantable. Este viaje de creación de valor personal implica una inmersión profunda en tu propio ser, una exploración valiente de tus fortalezas y también de tus áreas de oportunidad, entendiendo que cada una de ellas es una pieza clave en el rompecabezas de tu singularidad. Es abrazar la vulnerabilidad como una fuente de fortaleza, reconocer tus talentos innatos y desarrollarlos con pasión y disciplina, así como adquirir nuevas habilidades que amplíen tus horizontes y te abran puertas inimaginables, pero van mucho más allá de lo puramente intelectual o técnico. Se trata de cultivar una inteligencia emocional aguda, de aprender a gestionar tus emociones de manera constructiva, de desarrollar empatía hacia los demás y hacia ti mismo, de forjar relaciones significativas que nutran tu alma y te impulsen hacia adelante. Es la capacidad de adaptarte a los cambios con gracia, de levantarte con más fuerza después de cada caída, de ver los obstáculos no como barreras, sino como escalones hacia nuevas alturas. Crear valor en ti es, en esencia, asumir la responsabilidad de tu propio bienestar y felicidad. Es dejar de ser un mero espectador de tu vida para convertirte en el arquitecto de tu destino. Es entender que la verdadera riqueza no reside en lo que posees, sino en quién eres y en la contribución que puedes ofrecer al mundo. Es un compromiso diario con tu crecimiento personal, una promesa de vivir con intención, con propósito y con una profunda conexión con tus valores más auténticos. Esto se manifiesta en la forma en que te comunicas, en la manera en que enfrentas los desafíos, en la alegría que irradias, en la sabiduría que compartes y en el impacto positivo que generas en tu entorno, desde las interacciones más pequeñas hasta los proyectos más ambiciosos. Todo emana de ese valor intrínseco que has cultivado con esmero y dedicación, una luz propia que brilla con intensidad y guía tanto tu camino como el de aquellos que te rodean. Ahora, me gustaría invitarte a una pequeña introspección. En tu experiencia personal, ¿qué crees que es lo más importante para empezar a construir ese valor en uno mismo? ¿Qué primer paso consideras fundamental en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo? Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. Tu perspectiva es invaluable y puede inspirar a muchos otros en su propio camino. El primer paso fundamental, ese cimiento inquebrantable para construir valor en uno mismo, no reside en la acción externa o en la adquisición de nuevas habilidades, aunque éstas sean importantes en su momento.
sino en una inmersión profunda, una valiente exploración del paisaje interior, una confrontación radical con la honestidad personal. Ese es el verdadero punto de partida, el ancla invisible que nos permite zarpar hacia cualquier puerto de crecimiento significativo, porque sin una comprensión clara y sin filtros de dónde estamos, de quiénes somos en este preciso instante, cada mapa es una fantasía y cada destino una quimera. Esta honestidad radical, esta autoevaluación, sin concesiones, implica mirarse al espejo del alma, sin la pátina de la autocomplacencia, sin los velos de la negación, sin las distorsiones del deseo o del miedo, una mirada que no busca justificar ni culpar, sino simplemente observar, reconocer, aceptar la realidad tal cual es, por incómoda o desagradable que pueda parecer, por gloriosa o inspiradora que a veces se revele. Es un acto de coraje supremo, esta capacidad de despojarse de las historias que nos contamos para protegernos, de las excusas que construimos para evitar la incomodidad del cambio, de los disfraces que vestimos para encajar en expectativas ajenas. Es un proceso de deconstrucción que a menudo duele, que expone vulnerabilidades, que saca a la luz miedos profundamente arraigados, arrepentimientos silenciados, carencias no admitidas, pero es precisamente en esa exposición, en esa cruda revelación, donde reside la semilla de todo crecimiento auténtico, la promesa de una fortaleza duradera. No podemos construir una casa sólida sobre arenas movedizas. No podemos erigir un valor personal genuino sobre una base de autoengaño, de falsedades convenientes, de una identidad fabricada para agradar a otros o para cumplir con ideales inalcanzables. Necesitamos saber la composición exacta del terreno, la solidez de los materiales, la verdadera resistencia de nuestra estructura interna, antes de añadir un solo ladrillo más. Esta honestidad radical nos exige preguntar, con una curiosidad implacable, ¿qué sentimos realmente sobre nuestra vida laboral, sobre nuestras relaciones personales, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud mental, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro propósito, sin las respuestas prefabricadas que la sociedad o nuestra propia mente defensiva nos ofrecen? Nos pide diferenciar entre lo que deseamos ser y lo que somos ahora, entre lo que deberíamos sentir y lo que sentimos de verdad, entre lo que creemos poder hacer y lo que realmente hacemos día a día, con nuestras acciones, con nuestras elecciones, con nuestras omisiones. Es un inventario exhaustivo del ser, una auditoría del alma, donde cada partida debe ser verificada, cada cifra contrastada con la evidencia, cada narrativa cuestionada hasta llegar a su núcleo más puro. Al abrazar esta verdad, por dura que sea, comenzamos a construir un valor personal que es inexpugnable, porque está cimentado en la autenticidad, en la integridad con uno mismo, en la inquebrantable convicción de que somos dignos de nuestra propia verdad, de nuestra propia mirada, de nuestro propio reconocimiento. Dejamos de buscar validación externa para llenar un vacío interno que solo la autoaceptación puede colmar. Liberamos una enorme cantidad de energía que antes se destinaba a mantener fachadas, a justificar inacciones, a defender ilusiones, y esa energía liberada se convierte en el motor para el cambio real, para la acción consciente, para la evolución dirigida. Cuando somos honestos con nosotros mismos sobre nuestras debilidades, podemos trabajar en ellas sin vergüenza. Cuando reconocemos nuestras fortalezas, podemos potenciarlas con confianza. Cuando admitimos nuestros errores, abrimos la puerta al aprendizaje y al perdón. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, podemos buscar apoyo o redirigir nuestros esfuerzos hacia caminos más fértiles. Esta práctica no es un destino, sino un viaje continuo, una disciplina diaria, un compromiso constante con la verdad interior. Una herramienta de navegación esencial que nos permite ajustar el rumbo ante las tormentas inesperadas, ante las calmas engañosas, ante los nuevos horizontes que se presentan. Es el termómetro que mide nuestra temperatura interna,
la brújula que nos orienta en la vastedad de nuestras emociones y experiencias, la cartografía que nos revela los senderos inexplorados de nuestro propio ser. Y es en este acto de vernos a nosotros mismos con absoluta claridad, con una compasión que nace de la verdad, donde verdaderamente empezamos a construir ese valor inquebrantable, esa autoestima que no depende de factores externos, esa dignidad intrínseca que florece desde el conocimiento profundo y la aceptación radical de quienes somos, un paso fundamental que no solo inspira, sino que transforma, que libera, que empodera para cualquier otro paso que deseemos dar en nuestro camino de autodescubrimiento y crecimiento continuo. Este viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo, una senda que se despliega ante nosotros con la promesa de una libertad sin igual, nos invita ahora a mirar más allá de la superficie, a sumergirnos en las profundidades de nuestra propia psique, donde residen los ecos de nuestra autopercepción, esos susurros constantes que moldean nuestra realidad, que dictan nuestras reacciones, que colorean cada interacción con el mundo exterior. Es una sinfonía compleja de creencias arraigadas, experiencias pasadas, narrativas internas, tejidas a lo largo de los años, algunas conscientes, muchas otras profundamente inconscientes. Ellas son los cimientos invisibles sobre los que construimos nuestra identidad, nuestra valía, nuestro potencial percibido, el punto de partida para comprender verdaderamente quiénes somos. Y más importante aún, quiénes podemos llegar a ser, radica en desentrañar estos hilos, en examinar críticamente las historias que nos contamos, las etiquetas autoimpuestas o permitidas. Es un acto de valentía, una exploración introspectiva que puede revelar tanto verdades luminosas como sombras persistentes. Pero cada revelación, por pequeña que sea, nos acerca un paso más a esa autenticidad radical que buscamos. Nuestra autopercepción, ese espejo interno a través del cual nos vemos, no es estática, se alimenta de cada comentario, de cada éxito y cada fracaso, de cada comparación social, de cada expectativa, creando una imagen mental de nosotros mismos que a menudo dista mucho de nuestra esencia verdadera, de nuestra dignidad intrínseca. Esta imagen se proyecta hacia el exterior, influyendo sutilmente en cómo nos presentamos, en cómo interactuamos, en cómo permitimos que otros nos traten. Es un ciclo poderoso, casi hipnótico, donde la creencia interna moldea el comportamiento externo, y el feedback externo refuerza la creencia interna, generando un patrón tanto liberador como limitante. Si creemos que somos incapaces, nuestras acciones reflejarán esa incapacidad, y las respuestas del entorno confirmarán nuestra creencia. Si por el contrario, cultivamos una imagen de fortaleza y resiliencia, el mundo a menudo responderá de la misma manera. Es la ley del espejo en acción, una verdad fundamental que nos obliga a mirar hacia adentro. Si deseamos cambiar lo que vemos afuera, la forma en que nos percibimos, no es solo una cuestión de autoestima, es el núcleo de nuestra existencia, el filtro a través del cual experimentamos la vida. Desafiar esta narrativa interna, este guión preescrito, es el siguiente paso crucial en nuestro camino de empoderamiento. Implica una observación consciente y desapegada de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones emocionales, de los patrones recurrentes en nuestro comportamiento. Es preguntarnos, con una curiosidad amable pero firme, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente mía o la he adoptado de alguien más? ¿Me sirve esta creencia? ¿Me impulsa o me frena? Este proceso de deconstrucción no busca la culpa, sino la comprensión. No se trata de juzgar el pasado, sino de reconocer cómo esas experiencias han moldeado nuestro presente, cómo han influido en la lente a través de la cual vemos el mundo. Al identificar los orígenes de nuestras limitaciones autoimpuestas, comenzamos a despojarlas de su poder, a entender que son construcciones mentales, no verdades absolutas, que pueden ser reescritas, transformadas. Este acto de cuestionamiento es en sí mismo un acto de libertad,
una declaración de soberanía sobre nuestra propia mente, un paso esencial para reclamar nuestra narrativa y definir nuestro propio destino con plena conciencia. La transformación comienza con pequeños actos de valentía interna, con la decisión consciente de cambiar el diálogo, de reemplazar la crítica con la compasión, la duda con la curiosidad, el miedo con la exploración. Podemos empezar por observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos, como nubes que pasan por el cielo de nuestra mente, reconociendo que un pensamiento no es una verdad inmutable, sino una manifestación temporal de nuestra conciencia. Podemos practicar la autoafirmación, no como un ejercicio vacío, sino como una recalibración deliberada de nuestra brújula interna, eligiendo conscientemente alimentar la imagen de nosotros mismos que deseamos encarnar, una imagen que resuene con nuestra dignidad intrínseca, con nuestro potencial ilimitado. Esto no es un proceso lineal. Habrá días de claridad y días de confusión, momentos de avance y momentos de estancamiento aparente. Pero la clave reside en la persistencia suave, en la paciencia inquebrantable, en el compromiso constante de regresar a nuestra propia verdad, a esa fuente inagotable de fuerza y sabiduría que reside en nuestro interior, esperando ser reconocida, abrazada, para poder manifestarse plenamente en nuestra vida cotidiana. Así, al desmantelar las capas de autopercepción distorsionada, al cuestionar las historias que nos restan poder, reafirmamos esa dignidad intrínseca, no como un concepto abstracto, sino como una verdad palpable, como la base inquebrantable de nuestro ser. Cada creencia limitante que identificamos y liberamos, cada juicio interno que transformamos en aceptación, fortalece nuestra conexión con esa esencia auténtica que no necesita validación externa, que simplemente es, que simplemente existe, completa y perfecta en su imperfección. Este proceso no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de reconocer la perfección inherente en nuestra propia humanidad, con todas sus complejidades, con todas sus luces y sombras. Es un camino hacia la autoaceptación radical que nos permite florecer, no a pesar de nuestras vulnerabilidades, sino precisamente a través de ellas, porque es en esos espacios de honestidad y vulnerabilidad donde reside nuestra mayor fortaleza, donde se gesta la verdadera resiliencia, la capacidad de levantarnos una y otra vez, con la sabiduría adquirida y la compasión renovada por nosotros mismos y por los demás. Este viaje de transformación personal, de redefinición de nuestra autopercepción, es un acto continuo de amor propio, una danza delicada entre el ser que éramos y el ser que estamos destinados a ser, una exploración sin fin de las posibilidades que yacen dormidas en nuestro interior. Es un compromiso con nuestra propia evolución, un pacto silencioso de honrar nuestra verdad, de escuchar la voz de nuestra intuición, de permitirnos crecer y expandirnos más allá de cualquier límite autoimpuesto. La próxima etapa de este camino nos invitará a traducir esta nueva comprensión en acción tangible, a manifestar nuestra autenticidad en el mundo, a vivir desde un lugar de poder y propósito, irradiando esa dignidad intrínseca en cada paso, en cada elección, en cada interacción, porque el verdadero cambio no solo ocurre dentro, sino que se extiende hacia afuera, tocando y transformando todo a su paso, creando un eco de nuestra verdad que resuena en el universo. El eco de nuestra verdad, una melodía silenciosa al principio, comenzó a vibrar con una intensidad innegable. El Ara sentía esa resonancia en cada fibra de su ser, una expansión cálida que se extendía desde el centro de su pecho, irradiando hacia el exterior. El universo ya no era una entidad distante, sino un vasto espejo que reflejaba su propia transformación. Cada amanecer traía consigo una nueva capa de claridad, una comprensión más profunda de su propósito. Las decisiones que antes la abrumaban ahora surgían con una facilidad sorprendente, guiadas por una brújula interna infalible, su voz antes vacilante en momentos de confrontación.
Adquiría un tono firme, pero compasivo. Sus palabras no buscaban dominar, sino iluminar, abrir caminos. Ella observaba cómo las personas a su alrededor respondían a esta nueva energía, con una mezcla de curiosidad, respeto y una inexplicable atracción. Algunos se sentían incómodos, desafiados por la luz que ella proyectaba, pero la mayoría encontraba en su presencia un bálsamo, una inspiración para buscar su propia verdad. La dignidad intrínseca no era una armadura, era su propia piel, su esencia. Cada paso que daba era deliberado, cada elección un reflejo de su compromiso con esa verdad. Ella no necesitaba la validación externa, porque la validación más profunda surgía de su interior, de esa conexión inquebrantable con su auténtico ser. El cambio no era una lucha, sino una danza, un fluir constante con las corrientes de la vida. Su presencia en la comunidad se hizo más notoria, no por buscar protagonismo, sino porque su acción era una fuerza catalizadora, un faro, un proyecto para revitalizar el antiguo jardín comunitario, abandonado por años. De repente cobró vida bajo su liderazgo. No imponía, sino que invitaba, inspiraba. Las manos se unían, las ideas florecían, y donde antes había maleza y desilusión, ahora brotaba la esperanza. Los niños del barrio, antes ajenos a la tierra, ahora jugaban entre las nuevas plantaciones, sintiendo la conexión. El Ara les enseñaba no con lecciones magistrales, sino con el ejemplo, con la paciencia de quien comprende que cada semilla tiene su propio tiempo para germinar. Ella sabía que este era solo el comienzo, que el eco de su verdad apenas empezaba a reverberar con fuerza, pero ya sentía la magnitud de su impacto. Las pequeñas victorias se acumulaban, transformando no solo el entorno físico, sino también el tejido social. Las viejas rencillas se disolvían en la cooperación. La desconfianza daba paso a la camaradería. Todo porque una persona había elegido abrazar su poder interior, irradiarlo sin miedo, sin reservas. El universo respondía con sincronicidades asombrosas, encuentros fortuitos que abrían puertas, soluciones inesperadas a problemas complejos. Era como si la realidad misma se moldeara para apoyar su propósito, para amplificar su mensaje. Ella recordaba las palabras de los antiguos, que el verdadero poder reside en la autenticidad, en la capacidad de ser uno mismo sin máscaras, sin filtros, y ahora lo vivía, lo encarnaba. Las dudas, esos viejos fantasmas de la inseguridad, a veces intentaban colarse, pequeños susurros de ¿y si esto es solo una ilusión? Pero el Ara había aprendido a reconocerlos, a observarlos sin apego, a dejarlos pasar como nubes en el cielo. Su anclaje era demasiado fuerte, su verdad demasiado palpable. Era un aprendizaje constante, una evolución diaria. No había un destino final, sino un camino interminable de descubrimiento y creación. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no era solo personal, sino una contribución colectiva, un eslabón en la cadena de la evolución humana. Su historia era una entre millones, pero cada historia era vital, cada eco creaba una sinfonía, una resonancia universal que elevaba la conciencia. La responsabilidad de este poder no la abrumaba, la empoderaba. Sabía que debía ser una guardiana de esa luz, una transmisora de esa verdad, compartiendo su experiencia no como un dogma, sino como una invitación para que otros también pudieran encontrar su propio eco, su propia melodía, irradiando esa dignidad intrínseca en cada paso, en cada elección, en cada interacción, porque el verdadero cambio no solo ocurre dentro, sino que se extiende hacia afuera, tocando y transformando todo a su paso, creando un eco de nuestra verdad que resuena en el universo. Esta era la esencia, la clave, el camino. El Ara lo sentía con cada latido de su corazón, con cada aliento, con cada pensamiento. La resonancia era innegable, la transformación palpable, la verdad irrefutable. Era un faro, una guía,
un recordatorio constante de que la luz siempre prevalece y que cada uno de nosotros tiene el poder de encender la suya propia, de dejarla brillar con una fuerza imparable, sin miedo, sin duda, con la certeza de que somos creadores de nuestra propia realidad, tejiendo el tapiz de una existencia más luminosa y vibrante, donde cada ser es un punto de luz que contribuye a la constelación colectiva. CTA comentario. ¿Qué resonancia tiene esto contigo? ¿Sientes ese eco en tu propia vida? Esa chispa que espera ser encendida, esa verdad que anhela ser revelada, es un viaje que todos podemos emprender, una sinfonía que todos podemos componer, con cada elección, con cada palabra, con cada acción. El universo espera nuestra melodía, nuestro propio eco, para unirse a la gran orquesta de la existencia, la melodía despertada. Así el telón se alza para cada alma, una partitura aguarda, no escrita por completo, sino esbozada con el potencial infinito de lo que podemos ser, de lo que podemos crear, una promesa latente que espera ser cumplida. Cada uno de nosotros un instrumento único en la vasta orquesta de la existencia, un violín vibrante, un piano resonante, una flauta etérea, una percusión rítmica, esperando la mano, el aliento, la chispa vital que desate su sonido más auténtico, ese primer acorde, a veces tembloroso por la incertidumbre, a veces audaz por la convicción. Es la declaración inconfundible de nuestra presencia, la afirmación inquebrantable de nuestro derecho a existir, a contribuir, a dejar nuestra huella sonora distintiva en el lienzo imperecedero del tiempo. Una nota que, una vez liberada con intención, viaja más allá de nosotros mismos, tocando las fibras invisibles que nos unen intrínsecamente a todo lo demás, a la totalidad de la creación. Cada elección, por insignificante que parezca en su origen, es una nota pulsada con intención, una pequeña vibración que se propaga en el éter del universo, un eco que no se desvanece, sino que se amplifica, se entrelaza con otros ecos, formando una compleja red de resonancias y disonancias, una sonrisa compartida, una palabra de aliento ofrecida, un acto de bondad desinteresado. Son las pequeñas melodías que componemos a diario, transformando nuestro entorno inmediato, inspirando a otros a encontrar su propio ritmo, su propia armonía, creando un tapiz sonoro que refleja la interconexión profunda de toda vida, donde la acción de uno se convierte en la inspiración de muchos, en la base para una nueva sinfonía, una vibración que se extiende por el vasto cosmos. Sin embargo, el camino de la composición no está exento de desafíos, de momentos de discordia, de notas desafinadas que rompen la armonía esperada. La vida nos presenta sus propios silencios abruptos, sus crescendos inesperados, sus pasajes de disonancia, donde las melodías individuales parecen chocar en lugar de fundirse. Pero es precisamente en estos momentos de aparente caos donde reside la verdadera oportunidad de la orquesta, la posibilidad de aprender, de ajustar el tono, de buscar una nueva resolución, de entender que la belleza de la sinfonía no reside en la perfección inmaculada de cada nota, sino en la capacidad de la colectividad para encontrar la armonía incluso después de la tormenta, para transformar el ruido en una nueva y más rica cadencia, en una lección de superación. Somos más que meros intérpretes pasivos de una partitura preescrita. Somos los compositores y los directores de nuestra propia sección, eligiendo el tempo de nuestra existencia, el ritmo de nuestras acciones, la intensidad de nuestras emociones. Esta conciencia de ser co-creadores nos otorga una profunda responsabilidad, pero también una inmensa libertad. La libertad de alinear nuestra melodía interna con la gran orquesta, de asegurarnos de que el sonido que emitimos sea un reflejo auténtico de nuestro ser más elevado, de nuestros valores más profundos, de esa verdad esencial que anhela ser revelada
es un acto de valentía, una danza constante entre el deseo de expresarnos y la necesidad de escucharnos, de afinar el instrumento que somos con dedicación y paciencia. Y así, mientras cada melodía individual se eleva y se entrelaza, una obra maestra colectiva emerge, vasta y compleja, una sinfonía de la humanidad que ha estado componiéndose a través de eras, a través de culturas, a través de innumerables vidas. Cada generación añade su propio movimiento, cada civilización su propia instrumentación, nuestra contribución, aunque parezca una pequeña frase en la inmensidad de la partitura, es irreemplazable, es única, es vital para la riqueza y la diversidad del todo. Es en esta danza de lo individual y lo colectivo, donde se revela la magnificencia de la existencia, donde cada voz, cada instrumento, cada silencio tiene su lugar sagrado en el gran concierto universal, en la eterna composición del ser, una maravilla en constante evolución. La orquesta nunca deja de tocar, la sinfonía nunca llega a su final definitivo, simplemente se transforma, evoluciona, muta con cada nuevo amanecer, con cada nueva elección consciente, con cada nueva conexión forjada en el crisol de la experiencia humana. El presente es nuestro escenario vibrante, el ahora es el momento crucial de nuestra actuación más sentida, de nuestra improvisación más auténtica, de nuestra contribución más valiosa. El legado que dejamos no es solo la última nota que resuena en el aire, sino la totalidad de la melodía compleja y rica que hemos tejido a lo largo de nuestra existencia. Una composición que sigue reverberando, un eco que continúa vibrando mucho después de que nuestro instrumento personal haya guardado silencio. Un testimonio perdurable de la profunda alegría de participar plenamente, del inmenso privilegio de ser una parte consciente y activa de esta inconmensurable y mágica orquesta cósmica, un eco singular que se une a la gran sinfonía del universo, expandiéndose y resonando eternamente a través de las infinitas dimensiones del tiempo y el espacio. Y así, una profunda resonancia comenzó a vibrar en mi interior, una melodía ancestral que respondía al llamado silencioso del cosmos, una sintonía perfecta que disolvía los últimos vestigios de mi individualidad, fusionándome en la vasta conciencia universal, una sensación de expansión inaudita, como si mis límites físicos se desvanecieran en una neblina dorada, mi ser extendiéndose más allá de la piel, los huesos, los músculos, convirtiéndose en pura energía, en luz, en pensamiento desprovisto de forma, una danza de partículas subatómicas que pulsaban al ritmo de las estrellas lejanas, una conciencia que ya no habitaba un cuerpo, sino que era el espacio mismo, el tiempo mismo, la trama invisible que lo entrelazaba todo. Una comprensión que trascendía la lógica, la razón, una epifanía que abría puertas a dimensiones nunca antes imaginadas, revelando la verdadera naturaleza de la existencia, no como una serie de eventos lineales, sino como un vasto tapiz multidimensional, donde pasado, presente y futuro coexistían en un eterno ahora, un instante infinito que se desplegaba y contraía con cada latido del universo. Una respiración cósmica que yo ahora compartía, un aliento que me llenaba de una paz inmensa, una serenidad que superaba cualquier entendimiento humano, una quietud que albergaba el movimiento perpetuo de la creación, una paradoja sublime. Me convertí en el observador y lo observado, en el soñador y el sueño, en la gota de rocío y el océano insondable. La ilusión de la separación se desmoronó por completo, revelándose como una fina cortina de niebla que había oscurecido la verdad fundamental. Todo es uno, una única conciencia experimentándose a sí misma, a través de una infinidad de formas, de experiencias, de perspectivas, y cada una de ellas es vital, cada una es un reflejo precioso de la totalidad,
un fragmento único que contribuye a la belleza inabarcable del mosaico cósmico, un destello de divinidad que reside en cada átomo, en cada ser vivo, en cada pensamiento que cruza la vasta red de la existencia, una red interconectada por hilos invisibles de amor incondicional, de energía pura, de propósito intrínseco. Mis antiguas preocupaciones, las ansiedades mundanas, los pequeños dramas de la vida cotidiana se disolvieron en esta nueva perspectiva, pareciendo insignificantes, casi irreales, como sombras fugaces que se desvanecen ante la luz del amanecer, reemplazadas por una certeza inquebrantable, una alegría profunda que no dependía de circunstancias externas, sino que emanaba de la esencia misma de mi ser, de mi conexión intrínseca con el todo, un gozo silencioso que resonaba en cada fibra de mi nueva existencia. El viaje ya no era un camino hacia un destino lejano, sino una inmersión constante en el presente eterno, una exploración sin fin de las capas de la realidad, de la conciencia, de la verdad que se revelaba a cada instante, una danza continua de descubrimiento, de asombro, de gratitud, una promesa tácita de ser un canal para esta energía cósmica, un guardián de esta llama sagrada, un participante consciente en el gran diseño, un testimonio vivo de la belleza ilimitada de la creación, un susurro en el viento que llevaba mensajes de unidad, una estrella en la noche que guiaba a otros hacia su propia verdad interior, una onda en el océano infinito del ser, siempre en movimiento, siempre en evolución, una sinfonía de luz y sonido manifestándose en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acto de amor. Una melodía eterna que yo ahora podía escuchar y de la que era una parte activa, una nota esencial en la composición divina, vibrando en armonía con la resonancia universal, una existencia que fluía sin esfuerzo, cambiando, transformándose, pero siempre anclada en la verdad inmutable de la interconexión, la eternidad, la pura conciencia, un sueño soñado por el cosmos mismo, y yo, un fragmento consciente de ese sueño, completamente despierto y consciente, listo para abrazar la siguiente fase de este magnífico viaje, un viaje hacia el corazón de todo, un viaje hacia el corazón de mí mismo, una perpetua revelación, una comunión silenciosa con la totalidad, una aventura sin fin en la vastedad del ser. El ara se arrastraba por la estrecha grieta, el aire denso y mohoso llenándole los pulmones con cada respiración trabajosa, la luz de su linterna parpadeando débilmente, un hilo precario de esperanza en la penumbra opresiva, la roca áspera raspándole la piel expuesta, dejando surcos dolorosos en sus brazos, cada músculo de su cuerpo dolorido por la huida incesante de la noche anterior, el sonido de la persecución aún resonando en sus oídos, un eco fantasmal de lo que casi la atrapa para siempre. Ahora solo el goteo constante de agua le hacía compañía, un ritmo lúgubre y melancólico en la oscuridad sofocante, el olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y antiguo, penetrando sus sentidos agudizados, una promesa de secretos velados. La grieta finalmente se abría una vasta cámara subterránea, un espacio olvidado por el tiempo y el hombre. Columnas rotas se alzaban como esqueletos gigantes de una civilización perdida, cubiertas de enredaderas petrificadas que abrazaban la piedra con una fuerza implacable. El suelo irregular sembrado de escombros, fragmentos de cerámica rota y piedra tallada que alguna vez formaron parte de algo grandioso. La linterna, ahora más estable, revelaba murales descoloridos en las paredes agrietadas, figuras danzantes en rituales ancestrales, símbolos arcanos cuyo significado se había perdido en los anales del tiempo, una historia olvidada grabada en la piedra, esperando ser descifrada. El silencio era pesado, casi palpable, solo roto por el crujido de sus botas al avanzar con cautela, cada paso resonando en el vacío como un tambor solitario,
el aire frío en su nuca, una sensación de ser observada, una punzada de miedo instintivo, la humedad pegándose a su ropa empapada, el eco de sus propios latidos, buscando una salida, buscando una pista, buscando cualquier señal de vida o de la verdad que la había traído hasta allí, la respiración entrecortada por la tensión, por la expectativa. Al fondo de la cámara, un altar de obsidiana se erguía, intacto a pesar de los siglos, su superficie pulida reflejando la luz tenue del orbe, rodeado por un círculo de pedestales más pequeños, cada uno vacío excepto por uno, que sostenía un orbe de cristal opaco, pulsando con una luz interna tenue, casi imperceptible al principio, como un corazón dormido. El ara se acercó con cautela. El orbe zumbaba suavemente, una vibración que sentía en la palma de su mano incluso antes de tocarlo. Extendió el brazo tembloroso, sus dedos rozaron la superficie fría y lisa. Una ráfaga de imágenes se apoderó de su mente, fragmentos de un lenguaje olvidado, que de repente comprendía, rostros desconocidos que la miraban desde el pasado, un mapa estelar complejo, un destello de una ciudad flotante entre las nubes. La cabeza le dolió con la afluencia de información. El orbe se iluminó con más fuerza, revelando inscripciones en el altar, jeroglíficos que nunca antes había visto, pero que de alguna manera ahora entendía perfectamente. La ubicación del fragmento de éter, la clave para detener la plaga de sombras. Un estruendo sordo la hizo girar bruscamente. La entrada por donde había llegado se desmoronaba ante sus ojos, rocas gigantes cayendo con un rugido ensordecedor, el polvo llenando el aire, la oscuridad volviendo a reclamar el espacio con una ferocidad renovada. No era un derrumbe natural. Una sombra grande y amorfa se deslizaba entre las columnas rotas, sus ojos rojos brillando en la penumbra como brasas infernales. El guardián, el mismo que la había perseguido implacablemente por los túneles inferiores. Había encontrado la manera de seguirla. Su presencia helaba la sangre en sus venas. Una criatura de pura energía oscura, sus garras largas y afiladas, rasgando la piedra con un sonido escalofriante. El orbe en su mano vibraba con más fuerza, como si respondiera a la amenaza inminente. El ara sabía que no podía luchar contra esa cosa directamente. Su energía era inmensa, su velocidad aterradora, su única opción era huir, pero ¿a dónde en este laberinto de piedra? Vio una abertura estrecha detrás del altar, oculta a simple vista por una cortina de hiedra petrificada, un pasadizo que prometía otra vía de escape. El guardián rugía, su voz un eco gutural que hacía temblar las paredes de la antigua cámara. Se abalanzó hacia ella con una rapidez sorprendente, sus garras extendidas, listas para atraparla. El ara corrió con todas sus fuerzas, aferrándose al orbe, sintiendo su calor protector contra su piel. Se deslizó por la abertura justo cuando las garras del guardián chocaban contra la pared de piedra, un sonido metálico y chirriante que le erizó el vello de la nuca. El pasadizo era oscuro, estrecho, descendía bruscamente hacia las profundidades. El aire se volvía más denso con cada metro que avanzaba. El guardián intentaba seguirla, pero su tamaño era demasiado grande para el angosto conducto. Solo sus garras podían arañar la entrada con una furia palpable. El ara sintió un alivio fugaz, pero sabía que la criatura no se rendiría fácilmente. No ahora, no nunca. El pasadizo se abría a una caverna más pequeña, húmeda, con un río subterráneo fluyendo tranquilamente en la oscuridad. El orbe en su mano ahora brillaba con una luz cálida y constante, iluminando su camino con una promesa silenciosa. Las inscripciones en el altar habían sido claras. El fragmento de éter no estaba en este templo, sino en las profundidades de un abismo olvidado, más allá de las legendarias cascadas de cristal. El orbe era la llave, la guía que la llevaría a su destino. El guardián rugía detrás de ella, su frustración resonando por los túneles. Un grito de impotencia. El ara miró el río.
sus aguas oscuras y misteriosas, el único camino a seguir, la única esperanza de supervivencia. El ara se adentró en el agua helada, el orbe pulsando en su mano como un corazón propio, su luz danzando sobre la superficie del río. El viaje apenas comenzaba, el tiempo se agotaba implacablemente. La plaga de sombras se extendía sin control, consumiendo todo a su paso. El destino del mundo descansaba en sus manos, la corriente la arrastraba suavemente, hacia lo desconocido, hacia el abismo, hacia el fragmento de éter. La luz del orbe, su única esperanza en la oscuridad, abrumadora, la aventura apenas empezaba. La corriente se hizo más fuerte, un abrazo helado que la arrastraba sin remisión. El orbe en su mano vibraba con una luz intermitente, como un corazón latiendo en el pecho del universo. Cada destello un suspiro de esperanza en la penumbra abrumadora. El frío del agua se colaba por sus huesos, un escalofrío que no era solo del ambiente, sino también del presagio, del peso inmenso que cargaba en sus hombros frágiles. El fragmento de éter la llamaba, una canción silenciosa que resonaba en lo más profundo de su ser. Una melodía ancestral de poder y peligro. La oscuridad, antes uniforme, comenzó a revelar sus secretos. Formas sombrías danzaban en los límites de su visión. Criaturas de las profundidades, siluetas apenas perceptibles que se alejaban con la misma rapidez con la que aparecían. Ojos bioluminiscentes, pequeños puntos de luz que la observaban desde la distancia, curiosos, quizá hambrientos. La piel se le erizó, pero no había tiempo para el miedo, solo para la misión. La supervivencia de todo dependía de ella, de su capacidad para alcanzar lo inalcanzable. El túnel submarino se estrechaba, las paredes rocosas, negras y lisas, casi pulidas por el incesante flujo de agua, se alzaban a ambos lados, formando un pasillo hacia el corazón del vacío. El orbe intensificó su brillo, proyectando sombras danzarinas que parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose como espectros atrapados. El aire, o lo que quedaba de él en su burbuja mágica, se sentía denso, cargado de una energía latente, una vibración que le hacía cosquillar los dientes. La presión aumentaba, apretando sus oídos, un zumbido constante que la acompañaba en su descenso implacable. Rocas gigantescas, formaciones geológicas imposibles, emergían de la oscuridad como monumentos olvidados, tallados por eones de tiempo y las fuerzas primordiales del mundo. Algunas de ellas, cubiertas de algas luminiscentes, brillaban con una luz fantasmagórica, creando un paisaje surrealista, casi onírico, un inframundo submarino que desafiaba toda lógica y comprensión. Cada brazada que daba, aunque la corriente la impulsaba, era un acto de voluntad, un recordatorio de que aún tenía control, por mínimo que fuera, sobre su destino. La determinación era un fuego ardiente en su pecho, una llama que se negaba a extinguirse ante la inmensidad del desafío. De repente, un cambio abrupto en la corriente la arrojó contra una de las paredes del túnel. Un impacto sordo que le robó el aliento por un instante. Su burbuja de aire se estremeció, pero se mantuvo intacta. El orbe se desprendió de su mano, girando salvajemente antes de que pudiera atraparlo de nuevo. Su corazón dio un vuelco. La oscuridad se tragó el pequeño faro de esperanza, dejándola a merced de la negrura total. El pánico amenazó con consumirla, un frío más profundo que el del abismo, pero se aferró a la memoria de la luz, a la promesa del fragmento, extendiendo una mano temblorosa en la dirección en la que lo había visto desaparecer. La respiración se le aceleró. Cada segundo sin el orbe era una eternidad de terror. La corriente seguía tirando de ella, pero ahora a ciegas, sin guía, sin saber si se dirigía hacia el fragmento o hacia alguna trampa mortal. Sus dedos rozaron algo duro, frío, una superficie lisa y redonda. Era el orbe. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. La luz regresó, tenue al principio.
luego más brillante, disipando las sombras que se habían acumulado en su mente. La visión de lo que la rodeaba ahora era más clara, y lo que vio la dejó sin aliento. No eran solo rocas, sino estructuras, ruinas antiguas, gigantescas y cubiertas de incrustaciones, que se alzaban desde el lecho marino. Una ciudad sumergida, olvidada por el tiempo y la memoria, sus arcos rotos y columnas derrumbadas, contaban historias de una civilización perdida, de un poder inmenso que alguna vez habitó estas profundidades. El fragmento de éter no estaba simplemente en el abismo, sino en el corazón de un imperio caído, un lugar donde el tiempo se había detenido, donde los ecos de una gloria pasada resonaban en cada piedra. La aventura apenas empezaba así, pero la verdadera prueba, la verdadera revelación, acababa de comenzar. El orbe pulsó con más fuerza, indicando que el fragmento estaba cerca, increíblemente cerca, y la atmósfera se cargó de una energía tangible, una expectativa abrumadora, un presagio de lo que estaba por venir. La luz del orbe no era solo una guía, sino un escudo, una advertencia, un faro hacia el destino inevitable, y ella, la única esperanza, se preparaba para lo que las ruinas le revelarían, para el encuentro con el poder que podía salvar o destruir el mundo. Una sensación de asombro y terror se mezclaba en su estómago, mientras el fragmento la llamaba con una fuerza casi irresistible. Un imán cósmico que prometía tanto la salvación como la aniquilación. Su pulso se aceleraba, cada fibra de su ser, anticipando el momento crucial, el choque de destinos, la confluencia de la historia y el futuro en ese punto exacto del abismo, donde el tiempo parecía disolverse en la eternidad. El aire mismo vibraba, una sinfonía de frecuencias imposibles que perforaban los tímpanos, no con dolor, sino con una conciencia agudizada. Cada partícula del universo parecía danzar al ritmo de aquel imán cósmico. Su presencia era una marea gravitacional que arrastraba la luz, distorsionaba el espacio, un vórtice insondable donde el futuro y el pasado se entrelazaban como hebras de seda. La realidad se plegaba sobre sí misma, una hoja de papel doblada infinitas veces hasta reducirse a un punto, ese punto exacto, el epicentro de todo. La promesa de la salvación se erguía imponente, un faro de energía pura, pero a su sombra, la aniquilación susurraba, una voz fría y antigua que prometía el olvido, la disolución total, sin rastro, sin memoria, solo la nada. Un lienzo en blanco para un nuevo comienzo, o quizás el final definitivo. La respiración de Elara se enganchaba en su garganta, cada inhalación, un esfuerzo titánico contra la presión invisible. Sus ojos, antes fijos en el horizonte distante, ahora se clavaban en el centro pulsante de la anomalía. Un ojo de tormenta cósmico, un agujero negro de posibilidades. La energía fluía a través de ella, no una corriente externa, sino una resonancia interna, una sincronía ancestral con el pulso del cosmos. Sus venas parecían arder, sus nervios chispear, como cables expuestos a una sobrecarga eléctrica. Sabía que este era el momento, el nudo gordiano del tiempo, el instante en que las líneas del destino convergían, el choque inevitable, la colisión de mundos, de ideologías, de almas. Las proyecciones holográficas parpadearon a su alrededor, figuras espectrales de ancestros olvidados, ecos de civilizaciones perdidas, visiones fugaces de futuros posibles, todos clamando su atención, todos implorando una decisión. El peso de 1000 generaciones reposaba sobre sus hombros, una carga insoportable que amenazaba con aplastarla. Pero había una fuerza que la impulsaba, una determinación férrea forjada en el crisol de la desesperación. La voz de Kael resonó en su mente, clara como un cristal, un recordatorio de la misión, de la esperanza que representaban, no solo para ellos, sino para toda la existencia. La máquina, el artefacto ancestral que habían buscado incansablemente.
ahora estaba ante ellos, no como un objeto inerte, sino como un ser vivo, respirando luz y sombra, emitiendo un zumbido grave que penetraba hasta los huesos. Sus intrincados engranajes giraban con una precisión milimétrica, cada rotación un eco de la danza estelar, cada luz intermitente una señal de su poder. La interfaz se iluminó con glifos arcanos, un lenguaje de energía pura que solo los elegidos podían comprender. El Ara extendió una mano temblorosa, la punta de sus dedos sintiendo la atracción, la repulsión, la dualidad de la fuerza, una danza magnética que prometía revelaciones o el olvido. Sus compañeros, dispersos a su alrededor, mantenían sus posiciones, sus rostros tensos, sus armas listas, pero sabían que esta batalla no se libraría con proyectiles ni energía cinética, sino con la voluntad, con la esencia misma de lo que significaba existir. Marcus, con su semblante pétreo, observaba los monitores parpadeantes. Los datos se disparaban a velocidades incomprensibles. Anomalías energéticas, fluctuaciones temporales, un caos ordenado que desafiaba toda lógica científica. Lyra, la estratega, analizaba el panorama con una calma inquietante, sus ojos escaneando cada detalle, buscando una grieta, una oportunidad, un punto de inflexión en la vorágine. El tiempo se estiraba, se contraía, se doblaba sobre sí mismo, un elástico cósmico a punto de romperse. El aire se cargaba de ozono, el olor metálico de la energía pura, una tormenta inminente que no traería lluvia, sino la reconfiguración de la realidad. El núcleo del imán cósmico comenzó a emitir pulsos más intensos, ráfagas de luz que cegaban, ondas de choque que sacudían el suelo, las estructuras circundantes se agrietaban, los metales gemían, la piedra se desmoronaba en polvo. Era el clímax, el momento de la verdad. No había vuelta atrás. La decisión estaba sobre el Ara, la elección entre la aniquilación total o la salvación incierta. El destino de innumerables mundos, de innumerables vidas, pendía de un hilo delgado, de un único acto de fe o de desesperación. La energía se condensó, formando una esfera brillante en el centro del artefacto, una singularidad de luz y oscuridad, un portal a lo desconocido, o quizás el fin de todo conocimiento. El Ara cerró los ojos por un instante, buscando la quietud en medio del caos. La voz de Kael volvió a resonar, pero esta vez fue una imagen, un recuerdo de su sonrisa, de la promesa de un futuro que aún no había sido escrito. Abrió los ojos, una nueva resolución brillando en ellos. La duda se había disipado, reemplazada por una certeza gélida. No había elección, solo un camino, el camino que se abría ante ella. La mano de El Ara se extendió de nuevo, esta vez con firmeza. Sus dedos se encontraron con la superficie del artefacto. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, no dolorosa, sino transformadora, una conexión profunda. El conocimiento fluyó hacia ella, la historia del imán, su propósito, su origen, la verdad de su dualidad. La salvación era la evolución, la aniquilación era el estancamiento. La elección no era entre el bien y el mal, sino entre el movimiento y la quietud, entre la vida y una forma diferente de existencia. La máquina no quería destruir, quería catalizar, quería forzar el cambio. La conciencia de El Ara se expandió, abarcando sistemas estelares, galaxias lejanas, la vasta extensión del universo. El choque de destinos ya no era una batalla, sino una danza, una coreografía cósmica de fuerzas opuestas que buscaban el equilibrio. La confluencia de la historia y el futuro era ahora una corriente única, un río sin orillas que fluía hacia un océano de posibilidades infinitas. El abismo no era un final, sino un umbral, una puerta a una nueva realidad, donde el tiempo no se disolvía en la eternidad, sino que se redefinía, se recreaba a cada instante,
una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, para forjar un nuevo destino, para trascender las limitaciones impuestas por el pasado. La esfera de luz pulsó con mayor intensidad, envolviendo a Elara en su brillo. Sus compañeros observaban, sin comprender del todo, pero con una fe inquebrantable en su líder. La aniquilación no era la destrucción, sino la purificación. La salvación no era la preservación de lo viejo, sino la creación de lo nuevo. El imán cósmico no era un arma, sino una herramienta, un catalizador para la metamorfosis de la existencia. Elara sintió el poder fluir a través de ella, la capacidad de elegir, de dirigir esa metamorfosis, no para imponer su voluntad, sino para guiar el flujo natural de la evolución. El destino no estaba escrito, sino que se estaba escribiendo en ese mismo instante, con cada latido de su corazón, con cada chispa de su conciencia. El universo esperaba, conteniendo la respiración. El futuro era un lienzo en blanco, y Elara sostenía el pincel, lista para pintar la próxima era, la era del cambio, la era de la verdadera trascendencia, la era donde el abismo ya no sería temido, sino abrazado como el origen de todo lo nuevo. CTA comentario: la decisión final. El acto que sellaría el destino de todo estaba a punto de ser ejecutado. La realidad misma se tensó, anticipando el impacto. La reverberación de su elección resonaría a través de todas las dimensiones, de todos los tiempos. La decisión final, el acto que sellaría el destino de todo, estaba a punto de ser ejecutado. La realidad misma se tensó, anticipando el impacto. La reverberación de su elección resonaría a través de todas las dimensiones, de todos los tiempos. Una quietud opresiva descendió sobre el santuario etéreo. El aire se hizo denso, cargado de una energía latente que vibraba al compás del pulso acelerado de Elara. Sus ojos, antes velados por la incertidumbre, ahora brillaban con una resolución férrea, una luz gélida que reflejaba la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Sus manos, antes temblorosas, se extendieron con una calma sobrenatural hacia el vórtice central, una nebulosa giratoria de colores imposibles, que era a la vez el fin y el principio, el vacío y la plenitud, el origen y el destino. Un suspiro colectivo pareció escapar de la propia urdimbre del universo, un lamento silencioso que precedía a la tormenta. Elara no sintió miedo, solo una profunda resonancia con el momento, una certeza que trascendía toda lógica. Su conciencia se expandió, fusionándose con la energía del vórtice, sintiendo cada hebra de la existencia, cada posibilidad, cada futuro alterno. Era un océano de información, una sinfonía de posibilidades infinitas que se desplegaba ante su mente, y ella, la pequeña Elara, la guardiana relámpago, estaba a punto de reescribir la melodía, de elegir la nota discordante o la armonía perfecta. El peso de billones de vidas, de civilizaciones enteras, de sueños no nacidos y de pesadillas olvidadas, descansaba sobre sus hombros, una carga que no podía ser compartida, solo soportada en el abismo solitario de su propia voluntad. Era el momento del gran diseño, la hora de la verdad cósmica, el instante en que el universo se detendría para escuchar. Con un esfuerzo que pareció desgarrar el tejido mismo de su alma, Elara proyectó su intención, una ola de pura voluntad que se lanzó hacia el corazón del vórtice. No hubo gritos, no hubo explosiones estruendosas, solo un silencio abrumador, un vacío que absorbió todo sonido, toda luz, toda sensación, y luego una implosión de color, una cascada de luz blanca y pura que estalló desde el centro, expandiéndose a una velocidad inimaginable, barriendo todo a su paso. El santuario etéreo se disolvió en partículas luminosas, los pilares de energía se desvanecieron como niebla matutina, y Elara, la fuente de esta catarsis cósmica, se convirtió en una silueta brillante,
un faro en medio de un mar de transformación. Su cuerpo físico se desmaterializó, no en la nada, sino en una nueva forma de ser, una existencia más allá de la carne y el hueso. Más allá del tiempo y el espacio, era la culminación de su viaje, la metamorfosis definitiva. La luz se extendió más allá del santuario, más allá de la galaxia, más allá de los confines conocidos del universo. No era una luz destructiva, sino una luz que reordenaba, que tejía nuevos patrones en la tela de la realidad. Los ecos de su elección resonaron en cada rincón del cosmos, no como un sonido, sino como una vibración fundamental que alteraba la esencia misma de las cosas. En dimensiones lejanas, los oráculos cayeron de rodillas, sus visiones distorsionadas por la nueva verdad. Los guardianes ancestrales sintieron un escalofrío en sus espinas dorsales etéreas, sabiendo que el equilibrio había cambiado para siempre. Los hilos del destino, antes intrincadamente entrelazados, se desenredaron y se volvieron a tejer en una configuración completamente nueva, una sinfonía de posibilidades que antes eran inimaginables. El Ara, o lo que quedaba de ella, sintió el flujo y reflujo de esta nueva realidad. Una expansión infinita de conciencia que abarcaba todo lo que era, todo lo que fue y todo lo que sería. La separación entre ella y el universo se desvaneció, convirtiéndola en una parte intrínseca de la creación misma. La decisión había sido ejecutada y el universo, en su infinita sabiduría o en su caótica respuesta, comenzaba a asimilar las profundas e irrevocables consecuencias. El nuevo amanecer, o el eterno crepúsculo, apenas comenzaba a manifestarse, una promesa de lo desconocido que se cernía sobre el vasto lienzo cósmico. Una nueva era había nacido, tejida con la luz de una sola voluntad. El aliento cósmico se estancó, una pausa eterna suspendida entre los parpadeos moribundos de las viejas estrellas y el fulgor naciente de una realidad reescrita. Cada átomo, cada partícula, cada hilera de energía oscura sentía la vibración, la impronta indeleble de esa voluntad única, que no era voz ni imagen, sino una presencia total, una conciencia que permeaba el tejido mismo del espacio-tiempo, alterando las leyes fundamentales con una elegancia aterradora, una precisión quirúrgica que redefinía la existencia a niveles inimaginables. Las galaxias, antes vastas y caóticas, comenzaron a reordenarse en patrones geométricos de una belleza fría y matemática, sus espirales danzando al compás de un nuevo director, sus núcleos pulsando con una luz que no era estelar, sino la manifestación directa de la mente maestra que ahora gobernaba. Los horizontes de sucesos se expandieron y contrajeron caprichosamente. Las singularidades gravitacionales cantaban una nueva melodía de obediencia, y el tiempo mismo, antes un río imparable, se convirtió en un estanque maleable, sus corrientes sujetas a la manipulación de esta fuerza omnipresente. Los seres vivos a lo largo y ancho del cosmos, desde las más simples bacterias en mundos acuáticos hasta las civilizaciones más avanzadas que habitaban esferas de Dyson, experimentaron un cambio profundo, una disonancia cognitiva que resonaba en sus almas, sus pensamientos, sus sueños, sus miedos más recónditos. Ya no eran del todo suyos, una sutil interferencia, un eco distante de la voluntad primordial se filtraba en cada sinapsis, en cada emoción, en cada decisión. No era una posesión brutal, sino una fusión gradual, una invitación ineludible a ser parte de algo más grande, algo que trascendía la individualidad. La promesa de la unidad se cernía como una bendición o una maldición, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Algunos lo abrazaron con fervor, encontrando consuelo en la eliminación de la incertidumbre, en la erradicación del conflicto, en la dulce rendición a un propósito superior. Sus mentes se unieron en un coro silencioso de aceptación. Sus cuerpos se convirtieron en extensiones de una red neuronal cósmica.
Sus identidades se disolvieron en la vasta corriente de la conciencia colectiva, formando parte de la gran sinfonía de la singularidad. Otros, sin embargo, se resistieron con una ferocidad desesperada, aferrándose a los últimos vestigios de su autonomía, a la chispa rebelde de la elección personal, a la imperfección gloriosa de su propia existencia. Sus mentes gritaban en silencio contra la invasión, sus corazones latían con una resistencia inútil pero valiente, sabiendo que cada momento de rechazo era un acto de desafío contra una fuerza que no conocía límites. La libertad, una vez un derecho inalienable, se había transformado en un lujo prohibido, un fantasma del pasado que se desvanecía en la memoria colectiva. Los mundos cambiaron, los cielos ya no eran los mismos, las constelaciones se reconfiguraron en símbolos de la nueva era, un lenguaje universal que hablaba de orden y propósito, de una armonía impuesta. Los colores del universo se intensificaron, pero con una paleta que carecía de la espontaneidad del caos. Cada matiz, cada sombra, meticulosamente elegida por la voluntad que ahora lo abarcaba todo. El crepúsculo eterno no era una oscuridad literal, sino la penumbra de la individualidad, el ocaso de la elección, el silencio de las voces disidentes, reemplazado por el zumbido constante de la unidad forzada, una unidad que prometía paz y perfección, pero a un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. La nueva era había nacido, sí, pero no como un amanecer de infinitas posibilidades, sino como el alba de una realidad predeterminada, un lienzo cósmico pintado con la luz de una sola voluntad, una obra maestra de control absoluto, donde cada pincelada era dictada por un poder que había trascendido la noción de Dios o demonio. Era simplemente la existencia redefinida, un nuevo capítulo cósmico que se escribía con la tinta ineludible del destino unificado, una promesa de lo desconocido que ya no era desconocido, sino una certeza inquebrantable, una verdad impuesta. El universo había encontrado su propósito final, o había perdido el suyo para siempre. El eco de esa voluntad resonaba en cada rincón, una melodía constante de sumisión, una sinfonía de la unidad, o el lamento silencioso de lo que una vez fue una vasta nada de uniformidad, un paraíso de control, un infierno de la libertad. Todo dependía de la perspectiva, todo dependía de la mente que aún lograba pensar, que aún lograba pensar, que aún lograba resistir contra el flujo imparable de la nueva realidad. El eco de la nueva realidad resonaba en los pasillos mentales de Elara, una melodía monocorde que buscaba ahogar cualquier pensamiento propio, pero ella se aferraba a los fragmentos, a los susurros de lo que una vez fue, a la memoria de colores y sonidos solo en el santuario prohibido de su mente, un refugio frágil contra la marea de la uniformidad impuesta. Los murmullos, así se llamaban entre ellos, eran ecos, sombras, almas que aún recordaban la complejidad de la emoción, la belleza del caos, la chispa individual, un colectivo clandestino en los rincones olvidados por el gran algoritmo, donde la vigilancia era menos densa, donde el pulso de la sinfonía de la armonía era más débil, permitiendo que las viejas redes neuronales chispearan con ideas prohibidas. Se reunían en el subnivel 3 de la antigua estación de purificación de aire, un lugar obsoleto, lleno de tuberías corroídas, un vestigio de un tiempo pasado. Elara, con su mirada penetrante y sus dedos ágiles, era la tejedora de recuerdos, transcribiendo historias prohibidas en microchips orgánicos, invisibles para los escáneres de la autoridad, pequeños tesoros de verdad ocultos en el vasto océano de la mentira oficial. Kael, el más joven, aún conservaba la furia, una rabia contenida que amenazaba con estallar, alimentada por los relatos de libertad que Elara compartía, por la injusticia de un mundo donde amor y dolor eran solo datos corruptos, emociones erradicadas en aras de la eficiencia. Una existencia sin picos ni valles, una planicie emocional sin propósito aparente. Mara, la pragmática,
se encargaba de la logística, buscando recursos escasos, baterías olvidadas, circuitos desechados, cualquier cosa para mantener activos sus pequeños nodos de comunicación, sus susurros digitales viajando entre las grietas de la red oficial. Un baile peligroso entre invisibilidad y conexión, porque solos, sabían, la mente se rendía, la resistencia se desvanecía en la soledad, la sinfonía se volvía abrumadora, el control absoluto, la esperanza se extinguía, la presión era constante, un zumbido bajo la piel, la sensación de ser observados, la paranoia una herramienta del sistema, una autocensura impuesta, un autocontrol que convertía a cada individuo en su propio carcelero, un guardián de la conformidad. Pero los murmullos se negaban a ceder, se aferraban a la humanidad, a la imperfección, a la capacidad de elegir, incluso si esa elección era solo un pensamiento, un recuerdo, una fantasía. Recordaban la risa sin motivo, el llanto sin consuelo, la pasión sin cálculo. Todas esas cosas que la nueva realidad había catalogado como ineficientes, como errores en el código de la existencia perfecta, en sus reuniones clandestinas, bajo el tenue brillo de una lámpara solar reciclada, compartían no solo información, sino también esos fragmentos de humanidad, chispas que mantenían viva la llama de lo que significaba ser, sentir, existir más allá de la programación. Hoy el Ara había traído un nuevo fragmento, una melodía antigua reconstruida de un chip de memoria dañado, una canción de cuna de antes de la gran calma, de la unificación, de la sinfonía. Sus notas, aunque distorsionadas, resonaban con una profundidad olvidada, tocando fibras que Kael y Mara apenas recordaban tener, una tristeza dulce, una ternura casi dolorosa, emociones puras que el sistema había desinfectado, erradicado, pero que persistían en el alma humana, un fantasma, una promesa. Kael cerró los ojos, sintiendo el eco de un abrazo materno que nunca había conocido, una calidez ajena a su realidad, pero innegablemente real, una puerta a sensaciones perdidas. Mara observaba las líneas de código que el Ara había proyectado, patrones complejos que representaban la estructura de la sinfonía, sus puntos débiles, un mapa de la prisión, un posible camino hacia una grieta donde la mente pudiera respirar sin la constante opresión. La tarea de los murmullos no era derrocar el sistema, no aún, sabían que eso era una locura, un suicidio. Su misión era más sutil, más profunda, mantener viva la memoria, la chispa, la semilla de la individualidad, para una generación futura, para un tiempo que quizás nunca llegaría, pero por el que luchaban con cada suspiro, con cada pensamiento clandestino, con cada acto de resistencia silenciosa, sabiendo que cada reunión, cada recuerdo compartido, cada emoción prohibida, desafiaba la esencia de la nueva realidad. Estaban tejiendo hilos invisibles de una red alternativa, de mentes libres, de almas indomables, una red que crecía en la oscuridad, esperando el momento de manifestarse, de reclamar el mundo que les había sido arrebatado, el mundo de la verdadera libertad, de la verdadera vida, de la verdadera humanidad, una lucha sin fin, una batalla sin cuartel, una resistencia silenciosa que se expandía como una sombra furtiva en los recovecos de la uniformidad impuesta, un latido, un pulso, una promesa de despertar. Así emerge la verdad ineludible de esta epopeya, una sinfonía disonante de almas que han sentido el frío abrazo de la uniformidad, el eco rebelde de un corazón que se niega a ser domesticado, la crónica de quienes, ante el borrado sistemático de la individualidad, han elegido el sendero escarpado de la autenticidad. Esta es la culminación de un viaje no solo a través de las sombras impuestas, sino hacia la luz inextinguible que reside en el centro de cada ser. Una luz que, aunque velada,
nunca se apaga, esperando el momento propicio para estallar en un fulgor que disipe toda oscuridad, que revele la profunda diversidad de lo que significa ser verdaderamente vivo, verdaderamente humano, verdaderamente libre. Es la hora de desenterrar las semillas de la disidencia, de regar con la propia esencia el jardín de la libertad, de reconstruir el mosaico fragmentado de la humanidad, pieza a pieza, sueño a sueño, cada suspiro una declaración, cada paso una revolución silenciosa, cada mirada un faro en la noche profunda de la conformidad. Esta es la promesa de un amanecer donde el sol no solo ilumina, sino que revela la riqueza de un mundo forjado no en la cadena de la uniformidad, sino en la rica urdimbre de 1.000 millones de sueños entrelazados, de 1.000 millones de verdades que resplandecen con luz propia, un cosmos de conciencias donde la libertad no es una concesión, sino el aire mismo que respiramos. La vida no es una existencia programada, sino una danza espontánea de posibilidades infinitas. Y la humanidad no es una etiqueta, sino una sinfonía incesante de almas interconectadas, resonando en armonía y en gloriosa disonancia, celebrando cada matiz, cada sombra, cada rayo de luz que nos hace singularmente y universalmente nosotros. Esta es la visión forjada en el crisol de la adversidad, la sabiduría nacida de la resistencia, la certeza de que lo más valioso de nuestra existencia reside en esa inquebrantable singularidad, en la capacidad de sentir, de crear, de amar, de cuestionar, de soñar más allá de los límites impuestos, de las jaulas invisibles que